Muy buenos días, 10 de la mañana, 20 minutos. A partir de este momento, desde el cuarto piso de Casa de Gobierno, el gobernador Rodolfo Suárez, junto a miembros del gabinete, dará detalles sobre la nueva etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio de la provincia de Mendoza. Se encuentran presentes el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez Rosás, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Jury, y por supuesto el gobernador de la provincia, a quien escuchamos a continuación. Buenos días. Esta conferencia de prensa debía realizarse en el día de ayer, pero como todos saben, tuve que viajar a Buenos Aires durante todo el día a la convocatoria que hizo el presidente de la Nación con el tema del acuerdo con los bonistas externos de la deuda que tiene el país, ocasión que además me sirvió para reunirme con el presidente, reunirme con el jefe de la ciudad de Buenos Aires y hacer otro tipo de gestiones. Así que este anuncio que debía hacerse ayer, el motivo que lo hagamos hoy tiene que ver con ese viaje. Venimos diciendo de hace días, en una comunicación constante que tenemos con los mendocinos, que este virus que es un flagelo mundial, esta pandemia que nos está afectando fuerte en este momento en Mendoza como en tantos otros lugares y cada vez hay mayor propagación, donde no hay una solución única para combatirlo, que se lo combate en distintas situaciones. Siempre por lo general hemos dicho que es mejor combatirlo en el sentido de cortar la cadena de contagios, y que la cadena esta de contagios no se corta con normativas que dictemos nosotros o decisiones que tomemos aquellos que circunstancialmente nos toca estar en una situación de conducir esta situación. O sea, lo que quiero decirles es que no hay norma al que alcance si cada uno de nosotros no tenemos la conciencia individual de ser responsables de uno mismo, de nuestra familia, de nuestros amigos y de la sociedad entera, de cuidarnos. Ese cuidado que siempre hemos dicho, que tiene que ver con salir lo necesario, de realizar solamente aquellas actividades necesarias, de trabajar de la casa todos aquellos que puedan hacerlo, de usar el tapaboca y nariz, de mantener el distanciamiento social y obviamente cumplir aquellas normas que están fundamentalmente apuntadas a aquellos casos que es donde nosotros, aquí en la provincia de Mendoza, en nuestras circunstancias, es donde vemos que se producen mayores contagios, que tiene que ver con los lugares cerrados y aquellos lugares cerrados casualmente que están desarrollándose actividades en contra de la normativa. Porque si bien también hay contagios, supongamos, en geriátricos, pero no hay otra opción que los abuelos estén ahí, o en el sistema de salud, o en tanta gente que está trabajando. Pero la mayoría de los contagios se dan en esas reuniones sociales clandestinas que se hacen y que en definitiva después afectan, cuando las personas vuelven a sus hogares, afectan a sus familiares. Y además está demostrado que esto no afecta solamente a los adultos mayores, que estamos viendo que afecta también a los jóvenes. Este dato lo sacamos y la ministra después puede ampliar en este sentido, en cuánta gente está ingresando ahora a terapia intensiva, que no tiene que ver que tengan más de 70 años, sino están ingresando personas de 45, 50 años, algunos jóvenes también al sistema más crítico, que es el de las terapias intensivas. Nosotros en Mendoza estamos llevando una política adelante que tiene que ver con apostar mucho al cuidado personal, a esas decisiones personales que decimos nosotros, para poder mantener abierta la economía y pensando en todas aquellas personas que día a día necesitan salir a trabajar
porque si bien hay mucha ayuda del Estado Nacional en el IFE, en la Acción Universal por hijo que sea todo, pero hay mucha gente que no le llega a esa ayuda o esa ayuda no alcanza y tienen que salir a trabajar. Empresas que necesitamos que sigan funcionando, porque si cierran después es muy difícil que vuelvan a abrirse. Todo ese equilibrio que vamos llevando nosotros, que además les agrego también el equilibrio psicológico de las personas, de sentirse que pueden salir con las limitaciones del DNI, con los horarios que hay, con todo eso, pero en Mendoza, y ustedes verán las noticias que hay en el país en este momento, como ser en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, que ahora se está habilitando la obra privada. ¿Hace cuánto que nosotros venimos con la obra privada, las peluquerías, el ejercicio de las profesiones, el comercio, que la gente pueda salir a andar en bicicleta, que la gente pueda salir a hacer deporte, correr, a caminar, a hacer todas esas actividades que hacen tan bien a la salud? Obviamente todo esto significa mayor circulación y significa también que haya contagios, pero repito, la mayoría no está en esas actividades, sino están estas otras que yo estoy señalando. Más allá de que todos saben que estamos en una etapa de mitigación de la pandemia en Mendoza y que hay circulación y que uno puede contagiarse en cualquier lugar. Por eso la primera recomendación es salgan solamente lo necesario. Con lo cual, atento a la situación que tenemos en este momento, y siempre lo hemos dicho que nosotros vamos a entrar o vamos a salir de acuerdo a cómo el sistema sanitario pueda ir dando respuesta. Nosotros, a partir de la reunión que tuve con el presidente el viernes pasado, viernes o jueves, no recuerdo cuándo fue, donde como no hay un manual en esto y no hay ciencia cierta cómo combatir esto y cuál es el punto medio de esto, hemos hablado con las autoridades nacionales, personalmente he hablado con el presidente. Muchos entienden que nosotros deberíamos estar en una situación de ASPO. ASPO significa de aislamiento, o sea que tenemos que parar todas las actividades e ir a nuestras casas y estar ahí por un periodo no menor de 21 días, que es el periodo que nos sirve para poder bajar la curva. Otros entendemos que el sistema sanitario en Mendoza, con el gran esfuerzo que estamos haciendo, que ya se los voy a contar, podemos seguir en una situación de DISPO. ¿Qué es esto? DISPO significa distanciamiento, o sea, seguir con las actividades, pero mantener el distanciamiento, las salidas solamente necesarias y que nos quedemos voluntariamente la mayor cantidad de tiempo que podamos en nuestras casas, porque el virus no nos va a ir a golpear la puerta. El virus llega a las casas, llega a los hogares cuando se sale y no se tiene los cuidados necesarios. Por lo tanto, en esta etapa que nosotros estamos estipulando en este nuevo decreto, va a durar hasta el día 22 de septiembre, y hemos tomado las siguientes medidas buscando este equilibrio que les digo, y se van a cansar de escucharme esto, no van a tener resultado, no vamos a bajar la curva si cada uno no se cuida a sí mismo y no se queda en su casa lo necesario. Vamos a determinar, porque la zona crítica que tenemos en la provincia es el Gran Mendoza. Estas medidas, con las salvedades que voy a hacer, afectan a la zona urbana, a lo que se llama el Gran Mendoza, que es una sola ciudad en definitiva, que la componen Las Heras, Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján y Maipú, donde el virus no entiende de límites geográficos, obviamente, y esto compone una ciudad, una gran ciudad. Las medidas que vamos a anunciar en este momento, con las salvedades que voy a hacer, es para este Gran Mendoza. No es para todo el departamento de Guaymallén, para todo el departamento del lugar, sino para la zona urbana definida como área metropolitana. Vamos a continuar con el cierre de los bares, y en este tema, como todos los que voy a enumerar ahora, porque esta medida que estamos tomando en este momento la hemos hablado con las autoridades nacionales y también las he hablado con cada uno de los intendentes de estas zonas a los cuales
ya saben, porque se lo he pedido, que nos tienen que acompañar a los fuertes operativos que vamos a empezar con la policía a partir del día de la fecha. Ellos lo van a hacer con sus preventores, con sus agentes de tránsito, con todo el personal que ellos tienen en la calle para el cumplimiento de estas medidas. Van a continuar cerrados absolutamente los bares. En cuanto a los restaurantes y café, y casualmente por esto que le decía, que es en los lugares cerrados donde mayormente se produce los contagios, pero buscando este equilibrio que les digo, de que puedan seguir funcionando, porque es muchísima la gente que trabaja en este rubro, mozos, cocineros, gente de limpieza. Vamos a permitir que funcione en esta época al aire libre. Un poco lo que está haciendo Ciudad de Buenos Aires. Como apertura a ellos, nosotros hemos buscado el punto medio que funcionen con aquellas mesas que puedan estar al aire libre, al efecto de bajar la concurrencia. Esas mesas de 6 personas las vamos a llevar a que sea a 4 personas, lo vamos a mantener en los mismos horarios, con los cuales el horario de las 23:30 que existe, como que llamamos alerta sanitaria, ya no va a poder circular nadie, salvo en las urgencias o los servicios esenciales que tienen que ver con la farmacia, los hospitales, que es agente médico que obviamente tienen que circular en cualquier horario. Hago aquí un paréntesis y digo que en el caso de San Rafael, donde los restaurantes y cafés estaban cerrados, van a adoptar también esta medida de abrir con mesas al aire libre. Aclarando que tanto como para San Rafael como para esta área metropolitana no significa que se van a poder cortar las calles para poner mesas. Son aquellos lugares que ya tienen habilitados municipalmente su mesa, por la cual están pagando por la mesa al aire libre, van a poder seguir funcionando en este sentido. También vamos a limitar todas aquellas circunstancias en las cuales hay personas en lugar cerrado, que tiene que ver, como sé, con las ceremonias en templos religiosos, que lo habíamos determinado en 30 personas. Algo de esto ocurrió en San Rafael y ya se ha limitado en San Rafael. Vamos a limitarnos y vamos a volver a la etapa anterior, donde se permitía hasta 10 personas con los estrictos protocolos que había en ese entonces. Más allá de la capacidad del local, siempre tienen que tener como mínimo la distancia, el distanciamiento dentro de cada uno de los templos, pero como máximo 10 personas. He hablado con muchos curas, pastores, diciendo que vean la posibilidad de llegar a la gente, cada uno en sus creencias, sus prácticas religiosas, que también se pueden hacer desde su casa y sin lugar a duda es mucho más segura. En cuanto a los gimnasios, que también es otro lugar donde hemos detectado, si bien es difícil determinar dónde una persona se contagia cuando estamos en este momento de circulación absoluta, nosotros, con el equipo de salud que hemos abordado más de 25.000 personas ya, donde cada una tiene su historia de los contactos, por dónde pasó, por dónde fue, vemos que muchas también concurren a gimnasios. Pero también sabemos que hay muchos gimnasios que funcionan bien, que cumplen los protocolos estrictamente, que entran las personas, se le toma la temperatura, se desinfecta toda la maquinaria que tienen, hay 1 o 2 personas o 3 por turnos nada más. Hemos decidido limitar la actividad al 30% nada más. Estaban habilitados al 50%, la vamos a limitar al 30% y vamos a achicar la franja horaria de manera que haya también menos circulación para eso. Pero a la vez también vamos a permitir, y estamos permitiendo, que la gente pueda salir de su casa, desde su casa salir en esos famosos 5 kilómetros que hemos determinado e ir a caminar, ir a correr, a pasear con sus hijos y volver a su casa, o andar en bicicleta y volver a su casa. ¿Qué evitamos con esto? Evitamos con esto que todo el mundo vaya al lugar, haya conglomerados de gente que se junten para hacer deporte. Uno puede realizar estas prácticas que hacen tan bien a la salud y la estamos sosteniendo para los mendocinos. El otro tema tiene que ver con los clubes.
Ahí vamos a cerrar los clubes en la provincia, en el área metropolitana, perdón, porque sí, ahí surge de la estadística que mucha gente se contagia en los clubes. ¿Por qué? Porque significa que muchos padres llevan a sus hijos a que hagan una práctica en esa modalidad, que hay a 10 personas, pero que en los clubes a veces se incrementa esa actividad y los padres hacen vida social o se juntan en los lugares. Entonces, bueno, hemos limitado la práctica deportivas en los clubes. Es una medida que entendemos que es necesaria para bajar la circulación de personas y que no hacemos una afectación a la economía grave. Así que por estos días, hasta el 22 de septiembre, los clubes no van a poder funcionar. Vamos a ser mucho más estrictos con el tema del DNI. Yo veo, porque soy una persona como todos ustedes, que voy al supermercado, que voy a comprar los comercios, veo que se están cumpliendo los protocolos, los comercios se están cumpliendo los protocolos, pero vamos a intensificar el control en la calle, a ver quién está circulando, si es el día que le corresponde o no le corresponde. Todo esto lo hacemos para bajar la circulación, que repito, la vamos a bajar realmente si cada uno sale lo necesario y respeta estas normas y se cuida a sí mismo y a sus seres queridos y a toda la sociedad. Vamos a bajar, vamos a restringir la administración pública, la atención a la administración pública. Estoy hablando con cada uno de los ministros y de los organismos descentralizados de la provincia. No me traen agua. De la provincia, a efectos de que ellos determinen lo mínimo de atención al público y optimizar todo lo que tiene que ver con la atención online desde la administración pública, que ya está funcionando en forma bastante restringida. Lo mismo estoy pidiendo al Poder Judicial, que tome medidas de manera tal de atender online, de audiencias online. Lo mismo ocurre en la legislatura de Mendoza. Todas estas medidas que estamos tomando va acompañado de medidas sanitarias que vamos a tomar también, que están dentro de un plan. Nosotros, si recuerdan las primeras conferencias, decíamos que estábamos en una etapa de contención y que después íbamos a pasar a una etapa de mitigación, con los cuales hicimos los estudios en los lugares de los cuales y la forma en la cual nosotros podíamos ampliar la respuesta del sistema de salud. Al momento llevamos invertido más de 1.000 millones de pesos en insumos, que tiene que ver con monodrogas, con equipo de protección para todo el sistema sanitarios, con reactivos, con oxígeno, con camas. Hemos incorporado 740 personas más al sistema de salud, entre médicos, entre esos terapistas, que son los médicos que más se necesitan en este momento, y es un recurso escaso, con lo cual en el equipo de salud han hecho un trabajo excelente de ir capacitando a médicos clínicos o médicos con otras especialidades para que también puedan atender las unidades de terapia intensiva. De esos 740 incorporaciones son cerca de 600 enfermeros nuevos que se han incorporado al sistema. Bueno, en muchos bioquímicos, de muchas formas. En cuanto a las camas hospitalarias, nosotros hemos incorporado 600 camas al sistema público, que se suman a las 2.200 que teníamos ya en nuestro sistema público, son 600 camas hospitalarias. Y hemos incorporado 110 camas al sistema que llamamos de crítico de terapia intensiva, que es en este momento el que a nosotros nos hace estar en una situación crítica. Hemos prácticamente duplicado las camas UTI que teníamos en la provincia. También estamos dotando de una infraestructura que se llama móvil sanitaria, porque ustedes ya saben que estamos en una etapa donde aquellos casos leves, asintomáticos, pueden, bajo el estricto control del Estado, estar en sus domicilios, pero no van a estar
en sus domicilios desamparados, sino que estamos incorporando unidades móviles para ir y poder monitorearlos y atenderlos cada uno en su domicilio. Obviamente vamos a incorporar más terapistas, que es lo fundamental. Vamos a tomar la decisión que toda la atención pediátrica va a ir al hospital Noti, como tiene que ser, al cual le vamos a incorporar la atención familiar, porque cuando hay un contagio en una familia, está mejor el padre, la madre y el hijo, cuando haya un menor, todos los adultos van a ir al Noti de manera tal de ir optimizando cada uno de los lugares. Así que esa política comienza a partir de ahora. Y el Hospital Carrillo del departamento de Las Heras, donde tenía atención pediátrica, se deriva todo al Hospital Noti y va a ser un hospital COVID y lo vamos a dotar, y lo estamos dotando, ya están trabajando en eso, con todo lo necesario para atender COVID en el Hospital Carrillo, y estamos incorporando 60 camas más. También quiero destacar que hay empresas muchas empresas que están colaborando para paliar esta situación, y es importante, y quiero destacarlo en este momento, en el caso de IMSA, todo lo que tiene que ver con la sala nuclear que ellos tienen, que es algo realmente totalmente adaptable para esta situación. Nosotros vamos a incorporar también 60 camas más en ese lugar, así que yo agradezco a las autoridades de IMSA por este gesto. Vamos a incorporar, estamos en el proceso de compra urgente, lo que se llama el casco de oxígeno. Esto es algo que se está utilizando en muchos lugares del país, se está utilizando en Jujuy, en varios lugares. Es un casco por el cual ayuda a las personas a oxigenarse más y es mucho más útil para lo que tiene que ver con lo que significa pronar a las personas. Pronar a las personas son aquellas que están en una situación crítica, que necesitan oxígeno y que tienen que estar moviéndose boca abajo para liberar mayor el sistema respiratorio. Esto, en una unidad de terapia intensiva, se necesitan el terapista y se necesitan 2 o 3 enfermeros para ayudar a las personas, depende del tamaño para pronarlas. Con este casco y con esta escafranda que estamos incorporando, vamos a incorporar 500 en este momento, tienen un costo aproximadamente que oscila en el mercado entre 600 y 800 dólares cada uno. Vamos a poder ayudar a descomprimir quizás el sistema UTI. Tenemos la plena esperanza, más allá que algunos médicos dicen que es de utilidad, otros la ponen en duda, pero nosotros en este caso, ante la duda, la utilidad o no utilidad, lo vamos a hacer porque sí, y esta es una experiencia que traigo de mi visita ayer a Buenos Aires, de hablar con todos los gobernadores, se está demostrando que mejora lo que tiene que ver la saturación de oxígeno. Personas que saturan a 55, 60, pasan a saturar a 90 y eso es bueno y alivia a las personas, como también la ministra está trabajando, vamos a incorporar el tratamiento con ibuprofeno, la inhalación de ibuprofeno. En este caso el gobernador de Jujuy, con el cual viajé a Buenos Aires, me contaba que él tuvo el tratamiento con inhalación de ibuprofeno, así que vamos a incorporar también todos esos tratamientos, como también largamos a partir de muy pronto, en 2 días o 3, una campaña para la donación de plasma, y aprovecho esta oportunidad para pedirles a todos, ya van a conocer los lugares donde tienen que asistir para donar plasma. Estamos incorporando un laboratorio de biología molecular, en definitiva es el laboratorio que nos permite hacer los análisis PCR, que son los que nos dan con absoluta precisión cuál es la situación de una persona, si está contagiada o no está contagiada, de manera tal, nosotros ya estamos llegando a hacer 1000 PCR por día, vamos a incrementar ese número. Vamos a seguir con las brigadas territoriales, donde hemos abordado a más de 25.000 personas. Vamos a ir a los barrios donde veamos que hay
casos o focos para abordar a toda la gente de la zona. Los centros de salud de primer nivel que se llaman, que son las salas que todos conocemos, vamos a mejorar la atención y vamos a priorizar lo que es con las patologías respiratorias. Y este es todo el gran esfuerzo que estamos haciendo, que quiero que cada uno tenga conciencia de la gravedad en la cual implica esta pandemia, que no hay que subestimarla, que hay que tenerle miedo y que nos tenemos que cuidar muchísimo. Pero estoy convencido de que si tenemos que tomar otra medida estricta de cierre absoluto, yo creo que esta es la última medida que podemos tomar ya de flexibilización, para que, acompañada con la conciencia individual de cada uno de ustedes, podamos mantener que mucha gente pueda trabajar. El siguiente paso, si esto no se detiene, si no bajamos la curva, no queda otra que ir a la situación de ASPO, de aislamiento y durante 20 días suspender todo tipo de actividad y volver a la fase 1, que es solamente las actividades esenciales que se determinaron en un primer momento. Esto es así, a todos aquellos que me van a escuchar o que va a transmitir la prensa, todos saben, ya todos tienen un conocido que tiene COVID, sin lugar a duda. Todos los mendocinos tenemos un conocido, algún pariente que le pasó. No tenemos que llegar a que tengamos conocidos fallecidos. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar con esto, porque la decisión entre salir lo necesario y no salir lo no necesario, entre cuidarnos y no cuidarnos, es una decisión entre la vida y la muerte, ni más ni menos. Entonces, repito, por más normativa, por más esfuerzo que hagamos, por más que dotemos al sistema de todo lo que tenemos que dotar, si cada uno no tiene la conciencia del distanciamiento, de salir lo necesario, de usar el tapaboca y de higienizarnos las manos y no llevarnos las manos a la cara, todo el esfuerzo va a ser en vano. Quedo abierto a las preguntas que la prensa quiera hacer. Teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento, comenzamos con las preguntas de los periodistas que se encuentran aquí presentes. Hola, ¿qué tal? Marcela Navarro de Canal 7. Dos preguntas. Usted, cuando menciona que estas medidas eran para lo que es el Gran Mendoza, no menciona ni Lavalle ni Luján de Cuyo. Quería saber si estaban incorporadas también en el Gran Mendoza como el resto de las medidas. Y si dentro del Gran Mendoza se toma todo el departamento, por ejemplo, Guaymallén todo el departamento. Y por otra parte, también le quería preguntar sobre el tema de la curva. Usted dijo que posiblemente, si la curva, digamos, no baja, volviéramos a la fase de aislamiento. ¿Cuánto tiempo va a esperar el gobierno para ver si las medidas resultan o no? Bueno, en primer lugar, el Luján de Cuyo a lo mejor lo omití al enumerar los departamentos, pero sí destaqué en Guaymallén y los demás que es la zona urbana de Guaymallén. O sea, cuando digo de la acera no me estoy refiriendo a Uspallata, me estoy refiriendo a la zona urbana. Y por supuesto está incluido lo que es la zona urbana de Luján de Cuyo. Después les voy a aclarar por qué hago esta distinción y tiene que ver con algo que también quería hablar, que tiene que ver con el turismo interno. En cuanto a la curva, este es un monitoreo diario que estamos haciendo. La curva tiene que ver primero con la positividad. ¿Qué es la positividad? La positividad es la cantidad de casos, el porcentaje de casos positivos que da sobre test realizado por día. En el día de ayer tuvimos una positividad alta, cerca del 45%, eso es muy alto. Entonces nosotros vamos monitoreando día a día y ahí se va armando la estadística de la positividad. Ese es el dato, te diría, más importante que tenemos que tener en cuenta y si nosotros vamos viendo, si hacemos 1000 test y tenemos 500 positivos, la positividad es del 50. Si con estas medidas y el cuidado de la gente vamos bajando a que la positividad sea del 40, del 30, del 20, bueno, podemos mantenernos en esta situación. Si vemos que la positividad
Porque yo he dicho hasta el 22 de septiembre, pero nosotros tenemos que tomar una medida. Si vemos que en 10 días la positividad sigue siendo muy alta, vamos a tener que tomar otras medidas, sin lugar a dudas. Otros datos tienen que ver con la tasa de duplicación, que hoy aproximadamente estamos en 13 días, y el mínimo que se fija, que se establece, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, es de 15 días. Otra tasa tiene que ver con la tasa de mortalidad, que es la cantidad de muertos que hay de acuerdo a la población. Y la tasa de letalidad, que es otra estadística que se toma, que tiene que ver con la cantidad de fallecidos de acuerdo a la cantidad de casos positivos que se tienen. Bueno, todas esas son las variables que nosotros tenemos un sistema estadístico completo todos los días con la ministra y el equipo. A última hora hacemos el análisis del día, la situación la comparamos en la semana, la comparamos en la quincena y con las medidas que vamos tomando. Eso tiene que ver con la curva. Respecto a lo que me preguntaste de Luján, de Cuyo, bueno, y La Valle, bueno, la Valle, yo escucho mucho a los intendentes, yo no tomo medidas autoritarias, porque los intendentes son los que tienen el conocimiento del territorio, que hablan con la gente, que saben de cerca lo que está pasando. Entonces, el intendente de La Valle en su momento nos solicitó que no hubiera turismo interno, que cerráramos los restaurantes. Bueno, en La Valle sigue en la misma situación, que es distinta a la situación del área metropolitana. En cuanto a Luján de Cuyo, obviamente le abarca estas medidas que estoy diciendo, pero si hablamos de turismo interno en la provincia de Mendoza, por eso también me acompaña la ministra de Turismo, si bien también está realizando otros trabajos que tienen que ver con la logística de camas en hoteles, porque también quiero decir que a todas estas camas que hemos incorporado al sistema sanitario estamos incorporando en este momento 2 hoteles que lo estamos transformando prácticamente en hospitales, donde va a tener toda la infraestructura sanitaria para que puedan funcionar como hospitales para aquellos casos leves que tengamos que tener aislados, que no pueden estar en su casa y que nosotros los podemos contener en un hotel. Si una familia van a ir al NOTI, si una persona sola puede ir a este lugar, y si la persona tiene las condiciones en su casa para estar aislado en su casa, va a su casa. Pero en muchos lugares, sobre todo en zonas vulnerables, es difícil que puedan mantener el aislamiento en su casa y no contagiar al resto de la familia. Entonces, en esos casos van a estos hoteles que nosotros estamos determinando en este momento. Volviendo al turismo interno, en Mendoza el turismo interno está funcionando, diría, haciendo la salvedad de San Rafael, de Alvear y de Malargüe, que el turismo interno funciona en la zona solamente, y nosotros lo respetamos eso, o sea que una persona de Mendoza no puede ir a San Rafael a hacer turismo, pero una persona de San Rafael puede ir a una cabaña de San Rafael y hacer turismo, y el intendente dice que eso está funcionando, es una decisión y nosotros la respetamos. En cuanto al resto de la provincia, turismo interno existe en el departamento de Tunuyán, de Tupungato, de Luján de Cuyo, en menor medida de San Carlos, pero es el lugar donde hay muchísima oferta hotelera, de restaurante, y ahí no hay peligro en esos lugares. Son lugares que están en la montaña, son lugares que están en una viña, donde tienen la modalidad que tienen no son hoteles, sino son cabañas en grandes territorios. Yo he hablado con el intendente Soto, he hablado con el intendente Aveiro, he hablado con el intendente Bragañolo, y ellos entienden que es una fuente de trabajo muy importante en sus departamentos, y vemos como mucha gente, muchos mendocinos, que no viajan a otros lugares del mundo y que tienen la capacidad económica de hacerlo, están yendo a esos lugares donde los protocolos son estrictos y donde no hemos detectado ni siquiera un antecedente de casos de contagios en esos lugares, por lo cual ese turismo interno lo vamos a mantener. En el caso de Santa Rosa creo que ya cambió también, La Valle no permite el turismo interno, los demás lugares no se han expresado porque no es un rubro que sea fuerte en esos lugares. Gobernador Pablo Gamba, para el programa Te Digo Lo Que Pienso, Radio Niwil. Primero preguntarle si van a permitir las reuniones sociales al aire libre de hasta 10 personas.
¿Qué va a pasar con las canchas de pádel? Y por último, si le preocupa que al restringir las juntadas dentro de los restaurantes se incrementen las reuniones informales. Bueno, repito, primero el pensamiento tiene que ver con la normativa, o sea, esto no va en la normativa, sino que esto tiene que ver con la conciencia individual de cada uno. El decreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente permite las reuniones hasta 10 personas al aire libre. Esto está pensado le diría que es una normativa que tiene nombre y apellido, es la ciudad de Buenos Aires. No es para el caso nuestro, la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas más limitaciones que las nuestras, si bien ahora están en un proceso de apertura, lo hablé ayer con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, esta apertura de la reunión tiene que ver con ello, porque la gente no puede salir. Nosotros no la vamos a permitir, y les voy a explicar por qué no la vamos a permitir. Porque eso puede significar que el Parque General San Martín, en estos momentos, que el clima va a ser más propenso para que la gente salga, esté repleto de gente, porque cuando digo no veo, no lo vemos, todo el equipo, epidemiólogos, todo el mundo que consultamos, cómo se implementa esto de juntadas al aire libre. Si la gente puede salir a caminar, puede salir a correr, puede salir a andar en bicicleta, puede ir a un lugar al aire libre, puede tener todos estos espacios para encontrarse, nosotros hemos decidido, y uno de los artículos del código es esa normativa, porque además el mismo decreto nacional nos da la facultad para no hacerlo. En cuanto al tema del pádel, bueno, el pádel no se va a poder jugar al pádel, nosotros creemos que está dentro del concepto de clubes, ¿no? Clubes tiene que ver también no tiene que ver con el tamaño, ¿no? Si hay un club donde se juega al pádel, lamentablemente no se va a poder jugar al pádel. Hemos detectado muchos contagios en el tenis, gente que se ha contagiado jugando al tenis, así que esa es la finalidad. Buenos días, gobernador. Laura Resmasú para Canal 9. Mi pregunta tiene que ver con algo que usted dijo al principio, y es que la mayoría de los contagios se da en las actividades fuera de la normativa, ¿no? ¿Usted piensa que esto es mayor a los contagios que se dan, por ejemplo, en los clústeres de salud, en geriátricos, Remar, COSE, Policía Federal, por ejemplo? Esa es la primera pregunta, y después pasar al desafío que van a tener el 21 de septiembre con el Día del Estudiante, con el Día de la Primavera, que imagino también han estado pensando en un operativo especial para, bueno, evitar justamente la aglomeración de gente, de estudiantes, etcétera. Gracias. Sí, cuando hice la introducción, hice la diferencia entre aquella gente que tiene que juntarse en lugares cerrados y que no pueden tener otra opción, como son los geriátricos, como es el sistema de salud. Por supuesto que se producen contagios en esos lugares, bueno, pero en esos lugares son donde nosotros tenemos que destinar todos los recursos. Primero porque el sistema de salud necesitamos, y ya aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la gente que está trabajando del sistema de salud en esto, que yo sé que están viviendo situaciones de estrés terrible, como también la vive la policía. Tenemos cerca de 1000 policías aislados en este momento, como también quiero felicitar a los docentes. Yo hice una encuesta este fin de semana, perdón que me salga un poco la pregunta, pero es bueno contarlo, una encuesta en toda la provincia sobre el sistema educativo, cómo lo están llevando adelante las familias, y hay mucha aceptación y mucha valoración del esfuerzo que hacen los docentes para enseñar a los chicos a distancia, a través del WhatsApp. Realmente es un trabajo difícil, y bueno, y este trabajo los docentes lo pueden hacer gracias también a los padres que están ayudando a los niños a llevar adelante esta tarea, y están aprendiendo, y estar aprendiendo en estas circunstancias realmente es algo muy satisfactorio. Entonces, una cosa son esos lugares que tienen que estar en esas circunstancias y donde hay contagios, obviamente que los hay, y que son muy difíciles de evitarlos en esos lugares, y lo otro no es necesario. Esa es la gran diferencia que hay. Las juntadas, a todos nos gusta juntarnos, a todos nos gusta estar con nuestros amigos, pero bueno, esas decisiones hoy día
las juntadas en casas de jóvenes, donde además se toma, lleva a la desinhibición, lleva a tener otras conductas, terminamos con el aislamiento, terminamos con el tapaboca, terminamos a lo mejor compartiendo vasos, ahí están los contagios. Ahí es donde después van a las casas, van a los distintos lugares y es lo que tenemos que evitar. Obviamente deberíamos tener una policía de 50.000 efectivos para poder controlar esto. Tendríamos que incorporar, no me gusta utilizar la palabra imposible, pero primero que nada es la conciencia. También le pido a los padres que nos ayuden con esto. Ustedes tenemos las estadísticas del 911 y del 147, como los jueves, los viernes y los sábados hace así la estadística de llamadas, de denuncias de vecinos de lo que está ocurriendo en distintos lugares. Y se torna imposible llegar a todos los lugares a multar, porque la multa no solamente son de 50.000 pesos para el dueño de la vivienda donde esto se produce, sino también que es de arresto. Ustedes recuerden que nosotros hemos modificado el Código Contravencional con arresto para quien no cumpla esta normativa. Y hay que aguantar, porque el aguante que nosotros estamos pidiendo, que no queremos que esto se tome como que queremos restringir libertades y todas estas cuestiones, es para bajar la curva. Resistimos y yo les aseguro que va a llegar la vacuna en abril, mayo del año que viene, no puedo decir, pero ya sabemos que está pasando, entonces tenemos que aguantar para no perder vidas, de eso se trata. Y los jóvenes y los adultos mayores tienen que hacer este esfuerzo, que no es tanto el tiempo. Esto sería muy agobiante y muy angustiante si yo le estuviera diciendo esto es así para los próximos 5 o 6 años, sería realmente angustiante. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo en estos momentos. Lo del Día del Estudiante le preguntaba. Bueno, ¿no? sobre el Porque, Día del Estudiante, va a ser sin duda particular. sobre el Día del Estudiante, estamos viendo con el equipo las estadísticas, como el Día del Niño, a los días tenemos los picos. Como tal cosa, a los días tenemos picos, con lo cual la estadística y la ciencia nos está diciendo mayor movilidad, mayor descontrol, mayores cosas, mayores casos. En el Día del Estudiante ya vamos a ver cómo innovamos desde el Estado para que ese día se pueda hacer, no sé, virtual, veremos cómo hacemos algo y si no, bueno, tendremos todos los controles necesarios. Por eso hemos puesto como fecha de vencimiento el 22 y no el 21. Buenos días, Federico Lagiglia para ADN País y Radio Aurora. A la ministra Nadal, consultarle qué recomendaciones le dan a los convivientes de los pacientes positivos que tienen que realizar el aislamiento en sus respectivos domicilios, en los hogares, y cómo viene el porcentaje de la voluntad de los mendocinos para donar plasma para pacientes recuperados. Muchas gracias. Sí, bueno, buenos días a todos. Con relación a las recomendaciones que le damos a los convivientes, es, en primer lugar, si nos da una persona positiva, evaluamos previamente si esa persona por condiciones clínicas o sociales puede estar en el domicilio. Si en este caso por condiciones clínicas y sociales puede estar en el domicilio, lo que le recomendamos es que permanezca aislado dentro del hogar, que no utilicen, no compartan utensilios de cocina, realmente utilicen en la medida de lo posible un baño único para esta persona y si no, higiene muy periódica y muy constante sobre los espacios y tratar de evitar un contacto físico estrecho, que ya lo conocemos por definición, lo que significa con una persona positiva, que es estar expuesto más de 15 minutos sin medidas de protección. Esto es hacia la primera pregunta. Y la segunda pregunta tenía que ver con... ¿Cómo viene la voluntad? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos los centros recolectores de plasma, que lo lidera el Centro de Hemoterapia de la provincia, y por esto el gobernador insta y vamos a generar una campaña para fortalecer la donación de plasma y para que tengamos más plasmas disponibles. Siempre esto es como la donación de sangre, necesitamos de la solidaridad y del compromiso de todos aquellos que tengan un nivel de anticuerpos útiles para la donación, así que queremos fomentar y potenciar y aumentar la donación. Comenzamos con las preguntas que nos hacen llegar otros periodistas
al área de prensa de Gobernación. Teniendo en cuenta que el sistema está en una situación límite, ¿ha previsto reclamar los respiradores que en su momento frenó el Gobierno Nacional? Bueno, por supuesto, la reunión de ayer que tuve en Buenos Aires tiene que ver también con esto. De hecho, la ministra ya ha hecho un pedido de más respiradores que el Gobierno Nacional va a enviar. Y quiero darles en este sentido un adelanto. En la reunión que tuve con el presidente me manifestó la voluntad y yo le expresé que sería bueno que hiciera una visita a Mendoza. Así que es probable que el lunes que viene el presidente nos visita, que venga a la provincia. Le pedí de todo, lo que ustedes se puedan imaginar, desde mayor plata del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, de los adelantos del Tesoro de la Nación, de ATN. Le hemos pedido de todo al presidente. Así que también nuestra situación con el Banco Nación, y obviamente le hemos pedido respiradores, mayores insumos, así que esperamos que nos den mayores, que recibamos esos respiradores que hemos pedido. Pero bueno, también quiero aclararle que ya llega un momento que no se trata de más respiradores, sino que lo que más necesitamos ahora son más terapistas, porque bueno, la infraestructura tiene que ir acompañada del recurso humano. Así que esa campaña que estamos llevando adelante, porque también estamos trabajando, y esto no lo había dicho y lo acabo de tener presente en este momento en mi mente, es todo lo que estamos haciendo con telemedicina, capacitando a través de telemedicina, atendiendo a través de telemedicina, y estamos viendo de qué forma también incorporamos ese recurso escaso a través de la tecnología. Gobernador, buenos días. Marisa Alarcón para el diario El Sol. Quería consultarle si con el presidente habló el tema de la deuda de la provincia, si les han pedido que renegocien en las mismas condiciones que la Nación, cómo está ese tema y si se habló o si les hizo algún pedido por la reforma judicial. A la primera pregunta, nosotros venimos hablando con una unidad que hay a nivel nacional para el tratamiento de la deuda de cada una de las provincias. Nosotros hemos acompañado a la Nación en este proceso desde que nosotros comenzamos el tema del reperfilamiento de nuestra deuda. Hemos tenido una aceptación importante. Las provincias negocian en distintas situaciones. Nunca se puede llevar un mismo arreglo a todos los lugares. En primer lugar, porque los montos no son iguales, los créditos que se han tomado no son iguales, los vencimientos, las tasas, varía muchísimo. Lo que la Nación nos pidió a nosotros es que acompañáramos el proceso nacional en cuanto que ninguna provincia cierre antes de lo que cierre el soberano. Ayer se anunció el cierre del soberano. Nosotros, con la propuesta que hicimos a nuestros bonistas, estamos en una aceptación que está cerca del 63%. Tenemos que llegar al 75% para cerrar este proceso. Nosotros podemos llegar muy fácilmente con una pequeña mejora que hagamos en el cupón a vencer en el 2024, que significaría solamente 7 u 8 millones de dólares más en ese entonces. En este momento está el ministro de Hacienda reunido vía Zoom con esta unidad de refinanciamiento que está a nivel nacional. Si nosotros mejoramos una vez que ya la Nación arregló este poquitito, nada más, estamos cerrando también el problema de la deuda nuestra. Con el tema de la reforma judicial, simplemente se hizo un comentario, nada más que en términos políticos. El presidente no pidió absolutamente nada. No nos pidió nada el gobernador Morales, Valdés y quien les habla. Se hizo un comentario, pero bueno, es un tema que está en el Congreso de la Nación y nosotros no hemos tenido, no nos pidió absolutamente nada. Y perdón, a la ministra de Salud quería consultarle cuál es el nivel de ocupación en este momento de las camas críticas. En términos generales, para la provincia de Mendoza y Gran Mendoza es el 80%, si bien hay establecimientos que
puntualmente tienen un 90%, un total, un 100% de ocupación. En general, para la provincia, para el Gran Mendoza, tenemos un 80% de ocupación de cama crítica. Sí. Y en la provincia tenemos un 68% de ocupación de camas críticas. Sí, exactamente, tenemos en algunos lugares tenemos el 90% de camas críticas y tomando en general tenemos el 81% de ocupación. Buenos días, Fernanda Reslavo para Diario Los Andes. Gobernador, preguntarle si ayer en la reunión con Alberto Fernández hablaron con respecto a Portezuelo del Viento y cuáles son las últimas novedades que hay con respecto a la licitación y a la obra en sí. Sí, yo introduje el tema de Portezuelo del Viento, en el sentido de que lo informé al señor presidente que nosotros estamos avanzando en el proceso licitatorio, que ya se abrió el primer sobre y ahora pronto vamos a abrir el segundo sobre. También le hice el comentario de lo que ha estado ocurriendo dentro del ámbito ejecutivo, del comité ejecutivo del COIRCO, que el ministro Víctor Ibáñez es quien participa por el gobierno de la provincia de Mendoza, en cuanto a la postura, sobre todo de Neuquén y de Río Negro, como también los beneficios que tenía la obra Portezuelo del Viento para la provincia de Buenos Aires, donde en un año como este de tanta nieve, casualmente lo que hay que hacer para combatir la sequía es acumular el agua, y lo bueno que es no solo para los mendocinos acumular el agua, sino también para la provincia de Buenos Aires, que pueden incorporar cerca de 70.000 hectáreas con esto, los beneficios de la obra. Con lo cual el presidente me dijo, pero también tenemos otro problema que es el del Atuel. Tenemos otro problema que es el Atuel. Hemos tenido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nosotros tenemos que garantizar tanta agua para La Pampa, y que donde la Corte de la Nación dice que es el gobierno nacional, el de Mendoza y La Pampa, que hay que hacer las obras para que esto ocurra. El presidente me dice que es una buena ocasión para que tratemos los dos temas en conjunto, así que lo vi bien predispuesto en este sentido, y le manifesté que nosotros, como las normas de llenado de agua, las normas de manejo de la presa, ya están todas aprobadas por el COIRCO, están hechos los estudios, nosotros podemos y seguimos adelante con este proceso licitatorio. Continuamos con las preguntas de los periodistas que no se encuentran presentes. ¿De qué forma ayudan municipios, como Las Heras, por citar un ejemplo, que instaló camas en el Polimeni? En este momento yo valoro la buena predisposición de todos los intendentes de aportar, pero nosotros en este momento no es necesario, no los tenemos contemplados, porque nosotros, como bien decía, estamos incorporando hoteles, transformándolos prácticamente en hospitales para que la gente vaya a esos lugares. Este ámbito que ha dispuesto IMSA también es muy importante, y nosotros tenemos elementos de mayor confort para las personas que llegar a camas en un polideportivo. Nosotros dentro de nuestro sistema de salud no lo tenemos contemplado en este momento. Pregunta para la ministra Nadal: ¿cuántos testeos diarios o semanales se están haciendo? ¿A quiénes se testean? Y si se ha evaluado testear a los empleados públicos. Sí, testeos semanales, estamos aproximadamente en los 5.000 testeos semanales. Estamos con el criterio de testeo que tiene que ver con las personas que tienen síntomas. Recordemos que aquellas personas que son contactos estrechos y convivientes de casos positivos, estamos haciendo la confirmación diagnóstica por nexo clínico epidemiológico, y con relación a los testeos de grupos poblacionales, ya sean empleados públicos o equipos en general, el testeo no es a través de PCR, que lo estamos reservando para las personas con sintomatología que cumplen condición o criterio de caso sospechoso,
plazo, sino que lo estamos haciendo con testeos a partir de serología de ECLIA que nos permite ver en estos grupos y en los grupos o de trabajo o grupos poblacionales, que también lo estamos implementando en el territorio, si ha habido o no circulación viral del virus y cuántas personas pueden ser positivas en estos grupos. La siguiente pregunta tiene que ver con qué ocurrirá con los natatorios, si son tenidos en cuenta como clubes o como gimnasios, y qué pasará con los clubes profesionales como Godoy Cruz, Independiente, etcétera. Los natatorios nosotros los consideramos como gimnasios. También está probado que el virus no se transmite en el agua tratada de los natatorios, así que nos consideramos como gimnasios. Y en cuanto a los clubes profesionales, ellos tienen una regulación que tiene que ver con la AFA. Así que bueno, deberán hacer su entrenamiento bajo las condiciones que están permitidas en este momento en la provincia de Mendoza. Otra pregunta, si se va a continuar con las cuarentenas en hoteles para aquellos que ingresan a Mendoza. Sí, por supuesto, ese es otro gran esfuerzo que no está considerado en estos 1.000 millones que hemos dicho de inversión en el COVID que hemos hecho, y es toda aquella persona que llega a la provincia tiene que hacer la cuarentena. Eso sigue funcionando, está en todas las provincias pasa lo mismo, a los mendocinos que van a otros lugares le ocurre exactamente lo mismo, así que continuamos con estas cuarentenas a los que se ingresan a la provincia. Gobernador, nuevamente Laura de Canal 9. Dos preguntas. La primera, lo dijo recién, el tema de la necesidad de incorporar más terapistas. Bueno, esto, ¿cuál es la modalidad? ¿Qué es lo que tienen pensado a corto plazo? Y por otro lado, me quedó una pregunta pendiente. Recién hablaba del Día del Niño y cómo se habían disparado los casos. ¿Qué pasó con el tema de la marcha del 17 de agosto? ¿Tienen números si esto también, digamos, fue un foco de contagio? Primero, no nos confundamos, la marcha fue mínima, no fue una marcha, porque cuando hay marcha en autos es difícil determinar la cantidad, y si la persona está en los autos, bueno, no tenemos ese dato. Impacta la cantidad de autos, no creo que haya sido tanto la gente que haya marchado. En cuanto a los terapistas, la cuestión tiene que ver con cómo adaptamos otras especialidades médicas a esta especialidad. No hay terapistas en el país. O sea, la situación nuestra en Mendoza, dado la cantidad de facultades que tenemos, estamos bien en relación al recurso humano a otras provincias, sobre todo provincias del norte, donde van vuelos privados permanentemente a llevar terapistas, atienden 2, 3, 4, 5 días y vuelven. Lo mismo ocurre en el sur, que de provincias de Buenos Aires se están enviando, van bien el terapista, un recurso humano en toda Latinoamérica y en el mundo, te diré.